Muy buenas. Hoy vamos a sumergirnos en un análisis muy particular sobre tres indicadores económicos que, según la fuente que estamos explorando, no son para nada herramientas neutrales. Al contrario, se argumenta que son instrumentos diseñados para apoyar una ideología muy concreta. El punto de partida es una idea que, la verdad, da que pensar. En cualquier debate sobre economía, los datos son la munición, ¿verdad? Pero el autor aquí lanza una pregunta clave. ¿Y si esas armas estuvieran trucadas? ¿Qué pasa si los datos que nos presentan no son un reflejo de la realidad, sino algo construido para ganar una discusión de antemano? Bueno, pues este va a ser nuestro recorrido. Primero veremos qué es eso de los indicadores a medida. Luego vamos a destripar uno por uno los tres ejemplos que pone el texto: el esfuerzo fiscal, el Gini de consumo y el índice de miseria. Y para terminar, veremos a qué conclusión llega el autor sobre si esto es economía de verdad o más bien propaganda. Venga, entramos en materia. La premisa central de este análisis es que ciertos grupos, a los que el autor llama ultraliberales, no se conforman con los datos existentes, sino que han creado sus propios indicadores económicos. Y el porqué es bastante directo, según el texto. Cuando las métricas de toda la vida, las que aceptan casi todos los economistas, no cuadran con su visión del mundo, pues la solución no es replantearse esa visión, ¿no? Es inventarse una métrica nueva que sí lo apoye. Así de simple. Vamos con el primer caso práctico, el llamado esfuerzo fiscal. La pregunta que se plantea aquí es si este indicador mide de verdad lo que dice su nombre. Vamos a verlo. Primero, empecemos por lo conocido. El indicador estándar es la presión fiscal. El concepto es súper claro. De toda la riqueza que genera un país en un año, o sea, el PIB, ¿qué porcentaje se recaudan impuestos? Es un dato directo, simple y aceptado en todo el mundo. Y aquí llega la alternativa, el esfuerzo fiscal. Ojo a la fórmula. Divide la presión fiscal entre lo que de media gana cada persona. Se supone que con esto se mide el sacrificio que hace la gente al pagar impuestos. Pero, como vamos a ver ahora, esta simple división lleva a conclusiones que desafían toda lógica. Y para demostrarlo, el autor usa un ejemplo ficticio que es demoledor. Fijaos, un ciudadano de México que paga el 50% de impuestos y se queda con $5.000 para vivir. Y uno de Luxemburgo que paga el 100% y se queda a cero. Pues bien, según el índice de esfuerzo fiscal, el mexicano hace 5 veces más esfuerzo. ¿Hola? La persona que se queda sin nada para vivir hace menos esfuerzo. Es un sinsentido. La conclusión del autor aquí es tajante. Este índice, en sus palabras, no es más que una mezcla de números sin sentido. Una fórmula diseñada para que los países más ricos siempre parezcan tener una carga fiscal mayor, algo que puede servir para una narrativa política, pero que económicamente, dice, no se sostiene. Venga, vamos con el segundo indicador que se pone en duda. El coeficiente de Gini, pero en su versión de consumo. Y la pregunta aquí es si esta métrica nos cuenta algo nuevo o útil sobre la desigualdad real. Y de nuevo tenemos el mismo patrón. Por un lado, el estándar aceptado, el Gini de ingresos, que mide cómo se reparte el dinero que entra en los bolsillos de la gente. Por otro, la alternativa, el Gini de consumo, que mide cómo se reparte lo que la gente gasta. La idea que se intenta colar con esto último es que si la gente gasta de forma parecida, la desigualdad no es para tanto. Pero claro, el autor saca a relucir un concepto básico de economía para desmontar el argumento: la propensión marginal al consumo. Esto es de cajón, vamos. Cuanto más dinero ganas, el porcentaje de ese dinero que necesitas para vivir el día a día es más pequeño. Y aquí vemos el razonamiento clarísimo. La gente con rentas bajas se lo gasta casi todo en sobrevivir. La gente con rentas muy altas gasta una porción más pequeña y el resto lo ahorra o lo invierte. Por pura matemática, la desigualdad en lo que se gasta va a ser siempre menor que la desigualdad en lo que se gana. Esto no es un descubrimiento, es una obviedad como una catedral. Así que la conclusión del autor es durísima. Presentar el Gini de consumo como si revelara algo importante sobre la desigualdad es, en sus palabras, un truco. Lo llama puro thrillerismo económico, porque te está vendiendo una conclusión inevitable como si fuera un hallazgo sorprendente para minimizar el problema. Y llegamos al tercer y último indicador, el llamado índice de miseria. La crítica aquí, como ya sugiere el subtítulo, es tan simple como demoledora. La fórmula no podría ser más simple. Se coge la tasa de paro de un país y se le suma tal cual la tasa de inflación. Y el número que te sale, ese es el índice de miseria. El problema de base, según este análisis, es que sumar esos dos porcentajes es un disparate económico. Son dos problemas completamente distintos, con causas y soluciones diferentes. Es que es, literalmente, el ejemplo del libro de sumar peras con manzanas. Y para que se vea claro, otro ejemplo extremo. Imaginad un país con una inflación del 100%, pero donde todo el mundo tiene trabajo.
y otro país con un paro del 100%, o sea, nadie trabaja, pero los precios no suben. Según este índice, la miseria de ambos países es exactamente la misma. En el mundo real, esto no se sostiene por ningún lado. Y por si fuera poco, el índice tiene más agujeros. No valora si es peor un punto más de paro que uno de inflación, se olvida de cosas tan importantes como los sueldos o los niveles de pobreza, y al final te salen unos rankings de países que son, según el autor, un absoluto disparate. Bueno, pues vamos ya a la sección final, donde se atan todos los cabos y vemos la conclusión general que saca el autor de todo esto. El resumen de la crítica es este. El esfuerzo fiscal, una mezcla de números sin sentido que beneficia la imagen de los países ricos. El Gini de consumo, una obviedad matemática que no nos dice nada útil. Y el índice de miseria, una suma ilógica de cosas que no se pueden sumar. Y así llegamos al veredicto final. Para el autor, estos indicadores no son economía. Son, y cito textualmente, pura propaganda ideológica sin sustento real alguno. Artefactos creados, dice, para dar un barniz científico a unas ideas que ya estaban decididas de antemano. Y cerramos este análisis dejando en el aire una pregunta que va mucho más allá de la economía. Después de ver cómo se pueden retorcer o incluso inventar métricas, la gran cuestión es, en cualquier debate, sea del tema que sea, ¿qué herramientas tenemos para saber si un dato es un reflejo de la realidad o si es un dogma disfrazado de dato? Ahí queda eso.